Ok, bueno, ya este es prácticamente el último tema de la tarde. Ya vamos a seguir con los casos clínicos. Bueno, va a ser cáncer gástrico, cáncer de páncreas y de vía biliar. Aquí vamos a dar los datos más relevantes, algunos factores de riesgo, las edades de mayor presentación y bueno, los estudios de mayor utilidad para cada uno de estos. El cáncer gástrico en México en el 2006 se presentó como la cuarta causa de muerte en los varones, que corresponde al 10.4% del total de neoplasias, y la quinta causa entre mujeres, que corresponde al 8.4% total de muertes en mujeres por neoplasias. En la República Mexicana hay estados que van a estar mayor afectados, y los que tienen mayor mortalidad son Chiapas, Oaxaca, Campeche, el DF y el Estado de México. Son los países más afectados. A nivel internacional, el país con mayor prevalencia de cáncer gástrico es Japón, y a nivel de Sudamérica es Chile, Perú y Brasil. Como todo, existen también factores de riesgo para la presentación de un cáncer gástrico. El primero, la edad avanzada. Pacientes mayores de 60 años tienen mayor riesgo. Los hombres, género masculino. Alimentación pobre en frutas y vegetales. Alimentación alta en sal o comidas ahumadas o en conserva. Este es el principal factor de riesgo por el cual Japón es el principal país con más cáncer gástrico, porque ellos tienden a comer mucho o su alimentación es rica en sal o procesos ahumados. El tabaquismo también es un factor de riesgo. La infección por Helicobacter pylori es otro factor de riesgo. Esta es una bacteria en la cual está considerada como un cancerógeno tipo 1. Metaplasia intestinal y gastritis atrófica también son factores de riesgo. La anemia perniciosa, una enfermedad por pólipos adenomatosos gástricos también es un factor de riesgo. Algunos otros factores hereditarios o alguna otra neoplasia a otro nivel sistémico también puede ser factor de riesgo. Y la enfermedad de Menetrier es otra patología, que es una enfermedad en la cual se encuentra la hipertrofia de los pliegues, también es un factor de riesgo para cáncer gástrico. El diagnóstico prácticamente en estos pacientes es la edad promedio es de 60 a 69 años, aunque actualmente ya se encuentra cáncer gástrico en menores de esta edad. El riesgo mayor, y ahora sí también dejando un poco a las mujeres en paz, los hombres son los que tienen mayor riesgo para cáncer gástrico. Las personas con el tipo de sangre A también son un factor de riesgo. El 95% del total de cáncer gástrico son adenocarcinomas. El otro 5% van a ser leiomiomas, linfomas, pero el más frecuente cáncer gástrico es el adenocarcinoma. La lesión preneoplásica más común es la gastritis atrófica. Y del total de pacientes infectados con Helicobacter pylori, afortunadamente solo el 2% va a tener o va a desarrollar cáncer gástrico. El hecho de que un paciente tenga Helicobacter pylori no significa que le va a dar cáncer, sí es un factor de riesgo, pero afortunadamente el 2% solamente lo van a desarrollar. Se tienen que conjugar diferentes factores de riesgo, el antecedente familiar, el sobrepeso, el tabaco, para que el Helicobacter se potencialice, por así decirlo. Pero como tal, el Helicobacter únicamente va a desarrollar el 2% de los cánceres gástricos, que luego le quieren echar la culpa a todo a él. La localización, vean, existe o puede encontrarse en cualquier lugar, desde el fondo, en la unión esófago-gástrica. Anteriormente esta era la localización más común, pero a partir de una década, el antro, que es donde se encuentra el Helicobacter, es la forma de presentación más frecuente en el antro, 40%. Y en el cuerpo, bueno, se van a encontrar en un 25%. El sitio de mayor metástasis en el cáncer gástrico es a nivel hepático. Ese es el primer lugar de metástasis por esta neoplasia, 54%. También puede estar presente en pulmón en 22%, páncreas 19%, glándula suprarrenal en un 15% y en hueso en 11%. Entonces, si les preguntan la metástasis de más común
presentación a nivel de cáncer gástrico es a nivel hepático. Existen diferentes clasificaciones para el cáncer gástrico. Esto es a nivel patológico, puede ser de tipo difuso o células de anillo de sello o tipo intestinal. Este es el más común, el de células en anillo de sello. Sin embargo, el tipo intestinal es el más grave o es el que generalmente está poco diferenciado. Una clasificación morfológica es vía endoscópica, es la clasificación de Borman, la cual nosotros vamos a determinar si es tipo 1 o tiene la forma de un pólipo, si es tipo 2 o está ulcerado, tipo 3 si está ulcerado y aparte está infiltrando, o tipo 4 que está totalmente infiltrado y aparte también se le llama linitis plástica. Entonces esta es una clasificación endoscópica, esta es histológica. Y la clasificación japonesa también es endoscópica y ellos solamente la van a diferenciar en tipo 1 o polipoide, tipo 2 superficial y tipo 3 excavado. ¿Ok? Pero entonces hay diferentes clasificaciones, algunas endoscópicas, otras histológicas. Las manifestaciones tempranas del cáncer gástrico hay veces que son bien inespecíficas o algunas veces únicamente se pueden tomar como datos de gastritis, una dispepsia. Los pacientes te refieren que tienen dolor en la parte alta del estómago, que un poco de náusea. Aquí el detalle o lo que pasa con estas personas y por los cuales el diagnóstico se retrasa es que se automedican. Generalmente, pues dicen es la gastritis, toman una ranitidina, un omeprazol y listo. Pero si es algo neoplásico, pues este proceso va a ir avanzando. Y hay veces que se requieren más dosis para el control del dolor en este caso. Y cuando ya no les calma el dolor las 4 ranitidinas o los 4 omeprazoles, ahí es cuando realmente acuden a valoración, pero ahí es cuando la enfermedad ya está avanzada y ya se pueden encontrar las manifestaciones tardías, que es la pérdida de apetito y de peso, dolor abdominal que ya no se quita, es frecuente, es constante, sensación de plenitud postprandial inmediata, puede haber vómitos con o sin sangre o la presencia de hematemesis, puede haber ascitis por compromiso tumoral, esto es por invasión o por metástasis hepática, y ciertos grados de anemia, ¿no? Dependiendo si hay hematemesis o hay melena, que también se puede manifestar. Pero en etapas tempranas es inespecífico, entonces hay que tener especial atención en estos. Pueden encontrarse algunos síndromes paranaplácicos en el cáncer gástrico, por ejemplo, una tromboflebitis migratoria o síndrome de Trousseau, los cuales van a ser la formación de trombos a nivel de extremidades, a nivel del tórax, los cuales, como dice su nombre, van a estar migrando. Entonces esta es una manifestación extra del cáncer gástrico como un síndrome paraneoplásico. Un síndrome nefrótico, puede haber neuropatías o algunas manifestaciones cutáneas, en los cuales se va a encontrar presente una dermatosis seborreica y prurito, generalmente está en el tórax. Entonces, estos son síndromes paraneoplásicos a nivel del cáncer gástrico. Afortunadamente no es tan común. El examen físico en un paciente con cáncer gástrico temprano, la verdad es que puede ser un individuo prácticamente normal, pero en etapas avanzadas, pues ya se va a encontrar un individuo con caquexia, ya se va a ver enfermo, va a estar con palidez de tegumentos o ciertos grados de anemia. Podemos encontrar el ganglio de Virchow, que es un ganglio localizado a nivel supraclavicular del lado izquierdo. Hay otro ganglio que se llama de la hermana Joseph, que está localizado a nivel umbilical, y otra manifestación puede ser el tumor de Krukenberg, localizado a nivel de ovario, o otro que es la escalera de Blumberg, que es la presencia de una masa a nivel del fondo del saco de Douglas. Estos son algunos datos que nos puede orientar. Lo más común de todo esto es únicamente la caquexia y la anemia. Los otros es raro que se llegue a presentar, únicamente en un 20 o 30% de los enfermos con cáncer gástrico. El estudio que se debe realizar cuando estamos sospechando de un paciente con esto es la realización de una endoscopía. Esta endoscopía nos va a dar una sensibilidad que va del 95 o hasta el 98%. Este estudio nos va a permitir tomar biopsias, permite el cepillado de la lesión tumoral, permite establecer qué morfología tiene, si es ulcerado, polipoide, infiltrante o combinado. Delimita la extensión, o sea, va a ser el tamaño y qué tanto porcentaje del estómago va a estar afectado. Y también tiene la ventaja de que permite detectar lesiones incipientes. Pues cáncer gástrico temprano
son curables y solamente son detectables con endoscopía. Existen otros estudios pues de radiología o de gabinete que son de utilidad también para el cáncer gástrico. Por ejemplo, algo que solicitan mucho y que está muy a la mano, más fácil, es una serie esófago-gástrico con doble contraste. Aquí el detalle que tiene el estudio varitado en el cáncer gástrico es que su sensibilidad es del 80%, la endoscopia es del 98%. Hay lesiones que cuando son menores de 10 milímetros no van a ser detectadas con el estudio varitado, entonces se puede pasar inadvertido y este proceso va a seguir avanzando. Puede pasar un falso negativo en un 30%, ya sea que la lesión sea muy pequeña o haya restos de alimento en el estómago y se puede confundir. Entonces el estudio varitado pues, es de utilidad, pero con poca índice de confianza. La tomografía computada, esto sí es de utilidad. Lo que va a servir es para evaluar la extensión del tumor, la presencia de metástasis a nivel hepático, la presencia o compromiso a nivel ganglionar, pero como tal, para hacer el diagnóstico de cáncer gástrico, también su sensibilidad es baja, ya que también el estómago, bueno, pues obvio no se va a distender con el estudio de tomografía, entonces hay veces que también puede dar algunos falsos negativos. Entonces la tomografía únicamente es de utilidad para extensión, tanto hepático o metástasis, o también para extensión a nivel ganglionar. Y el ultrasonido endoscópico, esta es una herramienta, bueno, que sí es de utilidad, pero únicamente en cáncer gástrico incipiente. Esto lo que evalúa es la profundidad de los ganglios regionales, pero no tiene ninguna utilidad en metástasis a distancia. Bioquímicamente, en etapas iniciales va a estar prácticamente normal, pero en etapas avanzadas vamos a encontrar cierto grado de anemia, hipoalbuminemia, y puede encontrarse también algunas pruebas de alteración, bueno, de función hepática se van a encontrar alteradas. Esto principalmente cuando ya hay algunos datos de metástasis. Los marcadores tumorales no tienen ninguna utilidad y no deben solicitarse de forma rutinaria cuando estamos sospechando de cáncer gástrico. También es frecuente que llega al piso de medicina interna un paciente con pérdida de peso y el internista lo primero que hace es solicitarle marcadores tumorales. ¿Y cuáles? Pues pídele todos, ¿no? Sin embargo, realmente para el cáncer gástrico no existe ningún marcador tumoral. Si se hace una buena semiología de la pérdida de peso y si se relaciona con lo que ya dijimos, con vómito, sensación de plenitud postprandial inmediata, etcétera, etcétera, pues directamente la endoscopía, ¿no? No anden solicitando los marcadores porque no sirven de nada. En cuanto al tratamiento de cáncer gástrico, va a depender mucho de la etapa en la cual se encuentre la neoplasia. Desafortunadamente en nuestro país ya está en etapas avanzadas y por lo tanto el tratamiento quirúrgico va a estar limitado o solamente es paliativo o prácticamente luego ya no se les hace nada. Cuando la etapa es temprana, es una 0, 1 o 2 en los cuales el tumor está localizado, no hay ganglios a distancia, que únicamente están regionales, la cirugía es el tratamiento de elección y es curativo. Cuando se encuentra una etapa 3, ya prácticamente la cirugía puede ser una terapia, pero tiene que ir luego acompañado de quimio o radioterapias, que puede ser neoadyuvante o adyuvante. Pero ya aquí prácticamente en una etapa 3, el porcentaje de curación baja en un 20 o 30%. En etapas tempranas sí logramos curarlo por arriba del 80%. Los tipos de cirugía que se van a realizar va a depender de la localización. Por ejemplo, vamos a realizar una gastrectomía parcial en tumores distales o del antro, una gastrectomía total en tumores extensos o una linitis plástica, y en los tumores irresecables o ya etapas muy avanzadas ya prácticamente se puede realizar como finalidad paliativo y alivio de los síntomas, pero finalmente esto no le va a cambiar el pronóstico, no lo va a curar. Terapia endoscópica, podemos tener algunas herramientas, por ejemplo la colocación de stents metálicos. Esto es cuando los tumores se encuentran localizados a nivel del antro y prepilórico, en los cuales el tumor va a obstruir el paso de salida a nivel gástrico. Aquí podemos colocar un stent y por lo menos alivia los síntomas. No lo va a curar, pero es un alivio de síntoma. Y esta colocación de stent prácticamente es un tratamiento paliativo. La resección endoscópica de la mucosa, esto sí es un tratamiento curativo. Está indicado cuando hay un cáncer gástrico temprano. Y esto significa que hay un tumor bien diferenciado, únicamente está localizado en la mucosa, o sea que no es profundo,
y que mide menos de 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. Si tenemos un tumor con estas características, la terapia endoscópica, que es la resección, es curativa en el 100% de los casos. Tratamiento con quimioterapia y radioterapia, bueno, aquí va a ser variable. Se puede utilizar terapia antes de la cirugía para evitar la recurrencia tumoral o terapia adyuvante antes de la cirugía o posterior para destruir algunas células tumorales residuales. La radioterapia también se puede implementar. Aquí va a también tener modalidad, puede ser antes o después de la cirugía. Va a depender mucho de la decisión del grupo oncológico y también la utilización de la radioterapia y quimioterapia va a depender mucho de la etapa tumoral. Vean la supervivencia a 5 años del cáncer gástrico. Cuando es una etapa temprana, vean, la supervivencia es buena. A 5 años, 71%, y conforme va avanzando la etapa, prácticamente es mínima, de un 4% a los 5 años. O sea, la mayoría ya van a estar muertos.